Es una vergüenza para el pueblo de México tener representantes federales como López y Ebrard, quienes denunciaron en la mañanera del día de hoy, 12 de mayo del 2023, que México está siendo conculcado en su soberanía nacional con una ley que están promoviendo la Cámara de Representantes de Estados Unidos, así como el senador Kennedy, que porque ya tenían convenios con Biden para que México sea el policía de los norteamericanos y que esa actitud de John Kennedy afecta los derechos humanos y que es discriminatoria y que no es posible que se invada la soberanía del país como lo compruebo con estas declaraciones. Con su permiso, señor presidente. Bueno, informarles a ustedes dos cuestiones primordiales. ¿Cuál es la evolución en la frontera y qué información tenemos en combinación con las autoridades de Estados Unidos respecto al fin del famoso título 42 y los flujos migratorios? La segunda cuestión que importa aclarar y precisar es la estrategia política en los Estados Unidos del Partido Republicano, especialmente del ala más radical de ellos, más ultra, para aprovechar estas circunstancias y avanzar en su estrategia en contra de México, porque la base de todos sus argumentos, y ahora lo vamos a ver, es el racismo. Ayer el senador Kennedy, no confundir con la familia Kennedy demócrata. Este Kennedy no es, que yo sepa, miembro de esa familia, él viene de Luisiana. Hizo una serie de afirmaciones inaceptables para México. Ayer le decía yo que es un senador, en primer lugar, ignorante. O sea, el presupuesto básico de lo que dice es la ignorancia. Lo segundo, que para tratarse de un senador de un país aliado, porque si Estados Unidos tiene un aliado importante y leal, es México. Llámese la lucha contra el fentanilo, llámese inversiones conjuntas, llámese seguridad de las cadenas de suministro, etcétera. Entonces, les paso a informar en primer lugar de lo que ya mencioné, cuál es el reporte del flujo migratorio. Se ha hablado mucho que hay una crisis, o puede haberla. Primero les paso a relatar lo que informó la Secretaría de la Defensa hoy en la mañana. Dice, en relación al seguimiento sobre la situación del incremento de migrantes en las ciudades más importantes de la frontera norte del país, me permito informar a usted las novedades relevantes ocurridas el 11 de mayo de 2023 hasta las 12, de la siguiente manera. Dice, en las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10,000 y 5,500 respectivamente. Asimismo, las situaciones de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores. Entonces, sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación. Tijuana, Baja California, entre los muros divisorios de México y Estados Unidos se encuentra reunido un grupo aproximado de 500 personas con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Se mantienen de forma pacífica. Ciudad Juárez, grupo de 24 migrantes perforaron el muro fronterizo cruzando a los Estados Unidos y de aquel lado fueron arrestados por la patrulla fronteriza de esa nación. El personal de la Guardia Nacional, como se ordenó, se encuentra desarmado, continúa realizando patrullamientos disuasivos y con la finalidad de evitar confrontaciones con los grupos de migrantes. No se realizan actividades de ningún otro tipo, su actuación es en todo momento con estricto apego a derechos humanos. Este es el reporte que recibimos ahorita. Puedo complementarlo con otra información que proviene del INAMI de que hay descenso en los flujos observados en los últimos días. Descenso. Al día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1,800 personas, si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso. ¿Qué está haciendo nuestro país? Bueno, hay personas que nos han solicitado al Servicio Nacional de Empleo opciones de trabajo, se les están dando aquí. Quienes nos solicitan condición de refugio también se les está dando, tienen derecho a ello. Serán miles, ya se informará por parte de Comar o del INAMI en su momento. Y por parte de los Estados Unidos, reiterar que el programa que se echó a andar para permisos humanitarios a través de CBP One, que es una aplicación que ya mencioné el otro día, que son las vías regulares de acceso a los Estados Unidos, que ya es una aplicación, puedes llegar a Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití. Ya han llegado más de 100,000 autorizados. En pocas palabras, para sintetizar, el flujo va bajando el día de hoy, cuando menos hasta esta hora. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera. Estados Unidos está cumpliendo su parte
porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360,000 permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP. Llevan ya más de 100,000, están cumpliendo. Se abren otras 100,000 ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, pues estaremos informando cómo avanza eso. Reiterar que se engaña mucho a las personas, desgraciadamente, a las familias. Es falso lo que les dijeron, que se van a quedar, que si llegas ya te quedas, que porque ya no hay título 42, porque las autoridades de Estados Unidos están informando las medidas que ellos están tomando en otro sentido. Si lo haces por la vía documental, sí, la aplicación. Si llegas por la vía irregular, pues es más difícil y probablemente te van a repatriar. Bueno, hasta ahí el reporte migratorio del cual les estoy haciendo ahorita. Déjenme entrar más a fondo a la estrategia política que va de la mano con esta situación. El día de ayer, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley para Asegurar la Frontera 2023. Esta ley fue aprobada por 219 votos de 435 miembros de la Cámara. ¿Qué dice esta ley? Primero, ordena la construcción del muro fronterizo, que se termine el muro fronterizo que la administración de Trump impulsó. Establece una suerte de tercer país seguro, quiere decir que a México se le regresen todas las personas que lleguen a Estados Unidos por la frontera sur, sin ningún límite. Ya ni siquiera se necesitaría un acuerdo con México, un tratado o algo así. La designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Porque se insiste, por estos republicanos, que el problema que están enfrentando del fentanilo en los Estados Unidos, en realidad ellos, dentro de Estados Unidos, pues no lo pueden frenar, sino que es responsabilidad de organizaciones que están en México. Entonces, por lo tanto, la lógica es autorícese, desígneseles como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa en un momento dado. Y otra serie de medidas, como por ejemplo que puedan ser detenidos menores migrantes y retornados a su país de origen. Esta ley sabemos que es muy difícil que sea aprobada por el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Senado de los Estados Unidos tiene una mayoría demócrata que se opone a estas medidas. Sin embargo, se preguntarán ustedes, bueno, si se sabe que no va a prosperar, entonces ¿por qué se aprobó el mismo día que vencía el título 42? ¿Por qué? ¿Por qué el mismo día? Si ya lo sabes que no va a prosperar. Para sacarle raja política. Es decir, para decir, ya ven, el problema en la frontera lo están creando los migrantes. Hay una serie de mentiras que dicen, por ejemplo, los migrantes son los que traen el fentanilo. ¿Saben ustedes cuántos migrantes han sido detenidos en Estados Unidos con fentanilo? El 0.002%. ¿Quién ha sido detenido en la frontera con fentanilo? Ciudadanos norteamericanos, 86%. Es falso. Los migrantes no llevan fentanilo ni lo consumen. Pero en fin, hay una serie de mentiras que manejan. Desde luego debo decir que los planteamientos son inaceptables para México. México nunca los aceptaría. Se provocaría una crisis entre los dos socios principales. Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos. Sería como si nos pusiéramos a darnos un tiro en el pie entre los dos. Vamos a decir, es absurdo. Pero esto está organizado porque el año que entra hay elecciones. Entonces, ¿qué es el cemento de estas ideas que promueven quienes creen en esto? ¿Cuál es el cemento? El racismo contra los mexicanos y en general todos los hispanoparlantes. No hay otro, es lo que se ve como el fundamento. Entonces nosotros desde luego rechazamos eso, pero es importante para la opinión pública aclarar de qué se trata. Sacarle raja política, aprovechar el flujo migratorio, culpar a México, preparando su campaña político-electoral, porque el único cemento hoy de ese partido es el racismo, por lo que se ve en esta iniciativa de ley, cuando menos de quienes la promovieron. ¿Quién la presentó? Pues el representante Mario Díaz Balart, de Florida, muy conocido en Estados Unidos, por ser sobrino de la primera esposa de Fidel Castro. No sé si ustedes tengan ese antecedente. Con posiciones muy de ultraderecha y muy en favor de las armas, por ejemplo, que no se limitan la venta de armas, y otras posiciones de esa naturaleza. Bien, en esta misma tendencia son las declaraciones ayer del senador Kennedy. No sé si las tengamos ahí. ¿Las pueden poner, por favor? López Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Okay, have you made that suggestion to President Biden? If I could, I believe that we can stop the cartels by... Have you made that suggestion to President Biden? Senator, I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl and all of us using every single effort and authority that we... Why hasn't President Biden done it?
I mean, this is the way the American people, whose sons and daughters are dying, look at it. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that? Senator, what I'm doing every single day is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives. Pues bien, dejé correr casi todo el video para estar en contexto y entender cuál es la trama que está denunciando Ebrard en el circo matutino de López. Y bien, lo que pasa es que los norteamericanos y concretamente la Cámara de Representantes de Estados Unidos mandó una ley para el efecto de que se aprobaran varios puntos. El primero, que se seguiría con la reconstrucción del muro que inició Trump y del cual López es amigazo de este expresidente y que ahorita anda en campaña y anda en procesos penales por abuso sexual, violaciones y una serie de delitos. Y el segundo punto es para que los migrantes que detienen en Estados Unidos se regresen a México como tercer país seguro, que esos convenios ya estaban establecidos con Biden. No hay ninguna cosa, no hay ninguna novedad, no hay nada raro. Y el tercero es que los cárteles mexicanos sean considerados como terroristas para poder combatirlo las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Y la última, que se tengan que regresar también a los menores de edad hacia México, menores migrantes se les llaman. Y además se duelen de que el senador John Kennedy, que no tiene nada que ver con el presidente asesinado en Houston, está declarando que Estados Unidos es el país económicamente más fuerte que México, varias veces más, y que en consecuencia, sin Estados Unidos, México comería alimento enlatado para gatos. Eso es algo simple, que no tiene nada que ver con que se ataque la soberanía de México. ¿Por qué? Porque el país de los Estados Unidos es libre, autónomamente, para tomar las políticas que mejor convengan al país. Y como en este caso el fentanilo que mandan de México los narcotraficantes que protege López, pues que sean castigados, porque su juventud, sus jóvenes están siendo envenenados con el fentanilo y otras drogas. Eso no atenta contra la soberanía del país. Lo que pasa es que López tiene celebrados convenios con Biden para servirle de policía de sus fronteras. Y ha seguido al pie de la letra sus órdenes, que es el responsable de la muerte de 40 migrantes que López ordenó fueran detenidos en una cárcel de Ciudad Juárez. Y ese es el problema. El otro es que al declarar terroristas a los cárteles de México, entonces López va a tener que quebrar con los narcotraficantes que son sus amigos y que lo apoyaron en su campaña con millones de dólares y que ahora lo siguen apoyando para conservar el poder mediante el maximato que pretende hacer con sus corcholatas. Pues ya ha adelantado vísperas
de que va a ganar las elecciones y que va a seguir su cuarta transformación o cuarta deformación de México, como debería de llamársele. Y esto es obvio porque es un pleito en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. John Kennedy es parte de los republicanos. John Biden es de los demócratas. Y ese es el problema entre los Estados Unidos. Aquí el asunto es que se le cayó el pastel a López. Pues ahora va a tener que sufrir las consecuencias con los narcotraficantes que le van a reclamar por qué está permitiendo que sean considerados como terroristas. Y eso no tiene nada de malo, al contrario, esa medida que están pidiendo con esa ley, pues va a acabar con la delincuencia. Y lo que López no hace, porque López sigue con su política estúpida de abrazos y no balazos. El segundo punto, que es el más importante, ¿qué carajos le importa a López meterse en la política de los Estados Unidos? Está prohibida esa actitud, esa injerencia en los demás países. Lo que pasa es que López ya está impuesto en meterse en lo que no le importa. En el caso de Perú, cómo rompieron hasta relaciones por decir que el golpista era el presidente legítimo. Eso no es más que una estupidez de parte de López. Y entonces acá se encontró con piedra porque con los gringos no va a jugar. Porque la Cámara de Representantes es muy fuerte. Y por ello es que López violaría en consecuencia, si no se alinea con los republicanos, violaría el artículo 89 de la Constitución Federal en su fracción 10ª, que dice que México debe de aplicar la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos y que todos los conflictos que surjan debe de resolverlos mediante el diálogo y la paz. Entonces, en conclusión, y es mi opinión, no hay nada que atente contra la soberanía del país. López está desviando la atención de los mexicanos para echarle la culpa a los republicanos que quieren intervenir en la soberanía del país y que están actuando de manera inhumana, discriminatoria, violando derechos humanos de los niños migrantes y de los narcotraficantes. Pero ellos no violan ningún derecho porque los gringos en su país pueden hacer la política que mejor les plazca y López no tiene por qué meterse en lo que no le importa. Gracias.